Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para autos, cuáles son las compañías más convenientes para asegurar un vehículo de unos 5 años. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la presencia del economista Fabio Rodríguez. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus preguntas. Muy bien, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y en esta oportunidad nos acompaña Miguel Cielonca para repasar lo sucedido en los últimos días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Qué tal, Miguel? Gracias por estar Gracias. aquí. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos mucha información, como siempre, para hoy. Y vamos a comenzar hablando de las estadísticas sobre la deuda pública que se conocieron en los últimos días y que muestran un incremento de la relación de la deuda pública argentina con el PBI de 30 puntos porcentuales en relación a diciembre del 2017, ¿no? A lo largo del último año, llegando al 86,2%, un incremento, Santi, que se explica en gran parte por la fuerte devaluación del peso del año pasado, pero que también continúa con una tendencia que se viene registrando desde el año 2011. En el año 2011 se inició este proceso de crecimiento de la relación de la deuda pública argentina con el PBI. En ese momento justamente había comenzado, ¿no?, a registrarse a partir del 2009 un déficit del sector público que fue produciendo, ¿no?, con el transcurso de los años este deterioro en la situación, en el endeudamiento del país. Sí, en realidad es la mezcla, es un efecto combinado, ¿no?, que tiene que ver con la devaluación y por supuesto eso incrementa el peso de la deuda y también la recesión. Tenemos un PBI más chico producto justamente de un año donde el nivel de actividad ha caído. Entonces una deuda que es más cara en pesos y producimos menos por la recesión da como resultado este número que, si bien es preocupante, 86% de la deuda, hay que amortiguar las preocupaciones con dos factores. Primero, que todavía estamos lejos de los valores de la crisis del 2001, ¿no? Recordemos que después de la especificación asimétrica, del default de la Argentina, la deuda había superado ampliamente el 100%, 120% aproximadamente, cuando la Argentina decidió que ya no podía cumplir con sus compromisos. Estamos muy lejos de eso todavía. Y también, Ale, justamente lo que hablábamos recién fuera de cámara, que un porcentaje importante, ¿no?, cerca del 40%, exactamente. es mucho, es casi la mitad de este 86, es el 40%, es una deuda intrasector público, o sea, es una deuda del Estado Nacional, del Tesoro Nacional, con otros organismos estatales, como puede ser, por ejemplo, el Banco Central, la ANSES, otros organismos. Es decir, que es una deuda fácil de renegociar, que solamente hay que refinanciar los intereses o cumplir con el pago de los intereses, justamente para no quitarle capital a esos organismos, pero que, bueno, realmente no es algo que uno tiene que ir y pagar el capital, como ocurre con los vencimientos de la deuda con los privados. Sí, lo que sería, Santi, la deuda neta, ¿no?, del sector público, es decir, la deuda del sector público con el sector privado y con organismos multilaterales, ¿no?, como el caso del Fondo Monetario, está en torno al 50% del PBI. Así es, recordemos que la Argentina es el principal, hoy en día el principal acreedor del Fondo Monetario es la Argentina es el principal deudor, y si bien, como te decía, todavía no estamos en una zona de alarma, de rojos, de prender las alarmas, sí estamos en una zona de preocupación, sobre todo por la inestabilidad de la moneda. Si esto continúa y si el peso se sigue depreciando, esta carga va a ser cada vez mayor y va a costar más cumplir con los compromisos de la deuda si la Argentina sigue devaluando, al menos al ritmo que lo hizo en los últimos meses. Esperemos que este no sea el caso y que finalmente el plan de estabilización logre su cometido y se estabilice la moneda. Muy bien, perfecto. También es importante, obviamente, cumplir con el objetivo fiscal de este año. Justamente una deuda no es otra cosa que una acumulación a lo largo del tiempo de desequilibrios, ¿no?, en las cuentas del sector público, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a brindar información para todos aquellos que tienen que renovar la póliza de su vehículo. ¿Cuáles son las compañías más convenientes para asegurar autos de unos 5 años?
Así es, consultando una por una y elaborando un listado donde ustedes pueden establecer la diferencia en precio, ¿sí?, de estas coberturas. Como siempre les traemos un ejemplo puntual y esta vez utilizamos un auto muy comprado. Se trata del Gol, como decía Alejandro, entonces estamos hablando de un 2014, 5 puertas a nafta, valuado en 280.000 pesos en este momento en el mercado. Vamos al primer caso de un terceros completo, ¿sí?, con una cláusula del 80 de granizo y cristales, sí, y del 80. Ahí tienen los precios. La más económica de las consultadas es la segunda, con 1.665 pesos por mes. Le sigue Provincia, Rivadavia, La Caja ya en 1.762 y Federación en 1.808 pesos. Va para arriba de los 2.000 en el caso de Mercantil Andina, 2.032, Sura 2.092 y atención al salto que hay en el precio en 700 pesos, 2.715 para Allianz, Meridional 2.746 y SMG 2.798. Si uno quiere considerar una propuesta más completa, la más completa de todas en realidad, y considera una opción todo riesgo, tiene que siempre pensar en el concepto de franquicia. Recuerden ese valor a partir del cual se hace cargo la empresa. Si no, si uno tiene un gasto inferior a ese número, es que se hace cargo uno, el dueño, el propietario. Entonces, en torno a los 10.000 pesos es que nos encontramos y vemos en las placas estos valores. ¿Sí? El más económico para una franquicia de 10.000 pesos exactamente es Federación, en 2.552 pesos. Fíjense que hay una diferencia de 700 pesos con el de Federación de terceros completo. La segunda en 2.584, Provincia 2.622, La Caja en el mismo nivel, Meridional 2.696. Sura ya está en 3.015, Mercantil 3.226, Rivadavia 3.420 pesos, Allianz 3.632, SMG cerca de los 4.000 en 3.832 y una franquicia de 12.000, no de 10.000. Importantísimo saber qué valor de franquicia uno está considerando. Siempre consultar a más de una compañía y recordar que uno en la web puede consultar los premios Prestigio para saber cómo estas compañías, además de ofrecer estos precios, ofrecen distintos parámetros en lo que refiere a la calidad del servicio, la respuesta en tiempo y forma, que es lo que uno más busca, además del precio, cuando tiene un siniestro. Muy bien, información muy completa para que elijas la compañía que más te conviene para contratar tu seguro. Vamos a continuar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Una semana amarga, ¿no?, para el Merval, con 2 caídas en los 2 días que ha habido operaciones, ¿no, Miguel? Efectivamente, el Merval el día de hoy cayó 3,5 puntos, está en niveles de 31.800. Eso es un incremento en el año de casi 3%, pero recordemos que hubo una depreciación del 12%. Un año, Miguel, que había comenzado en forma prometedora, ¿no? Claro, el Merval llegó a 37.500 puntos los primeros días de febrero y a partir de ahí... Llegó a dar ganancias en dólares en torno a los 20 puntos, ¿no? 20 puntos porcentuales, sí, efectivamente. ¿Qué ha ocurrido desde la última rueda? Al cierre del lunes se publicaron números fiscales. Los números fiscales de marzo dieron un aumento interanual de la recaudación del 37%, acumulado es 39%. Saben ustedes que eso es poco más de 10 puntos por debajo de la inflación. Sí. Y el día viernes el directorio del fondo tiene que tratar el caso de Argentina, son revisiones bimestrales, y bueno, y eso ha traído algún tipo de preocupación a quienes creen que las metas fiscales están digamos, en riesgo de ser cumplidas, y eso es para mí la explicación de este movimiento. Yo veo que las metas fiscales son desafiantes, pero veo que van a ser cumplidas, hay mucha voluntad política de hacerlo, con lo cual para mí la principal variable a seguir es el mercado cambiario. El mercado cambiario hasta hace un par de días estaba bastante desequilibrado, en el sentido que le faltaba oferta. Fue una semana más tranquila esta, ¿no? Esta semana viene más tranquila y lo que yo interpreto es que viene en camino la caballería, y la caballería son los agrodólares, por un lado, y después de la aprobación de la revisión del fondo, los dólares del Tesoro que van a ser licitados diariamente. O sea, el Tesoro va a tener que licitar 60 millones de dólares por día.
y los agrodólares estimo que van a dar oferta por entre 50 y 75 millones de dólares por día. Suman dos factores importantes de oferta para abastecer el mercado, ¿no? Claro, ¿y por qué es tan importante? Porque si se sostiene la inestabilidad cambiaria, tiene implicancias en el ciclo económico, en lo social y en lo político. Muy bien, con este análisis de Miguel cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder las consultas sobre el estado de los bancos con informaciones sobre las iniciativas que vienen llevando adelante las entidades para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Son varios los bancos que se suman a esta iniciativa, Ale, de combatir el cambio climático. Te doy algunos ejemplos, caso del Santander, que se suma a la Hora del Planeta, donde todas las oficinas, organismos públicos y privados apagan la luz para ahorrar energía. Caso del BBVA, el banco francés, que está invirtiendo más de 12.000 millones en infraestructura amigable para el medio ambiente. Son algunos casos para mostrar estas nuevas tendencias de los bancos y la lucha contra el cambio climático. Bueno, cambiamos de tema y la semana pasada el dólar alcanzó un nuevo récord acercándose a los 45 pesos, como decíamos en el bloque anterior. En estos últimos días el mercado se calmó, pero persiste la incertidumbre sobre los valores que puede alcanzar la divisa en este año electoral. Agustina Bassi conversó con el público sobre este tema. Café Financiero conversó con la gente para saber por qué cree que el dólar sigue subiendo por encima de la inflación y qué piensa que va a pasar en los próximos meses. Yo lo que sé que, y por lo que escucho y por lo que veo, han hecho las cosas mal. Me parece que hay falta de controles. Hay falta de controles, se preocupan mucho por el empresario, capaz un poco por el que no tiene nada, y la clase media siempre queda como en el medio del sándwich, sin que nadie se preocupe por qué pasa con ella, y el dólar se disparó sin control. Agárrame casi palabras, porque sigue aumentando. Yo a nivel personal te digo, todo aumenta, inflación, dólar, también la desocupación. Para mí por una simple especulación financiera. No condice con la realidad y bueno, son todos los que manejan el mercado, los grandes capitales. ¿Cómo va a influenciar esto el panorama electoral? Y negativo para la oficialidad. Se echaba un poquito toda la política esta que vienen trayendo de favorecer a los grupos que se benefician con todas estas medidas económicas. Como decíamos en el bloque anterior, estamos a la espera de que lleguen los dólares de la cosecha y los dólares que podrá licitar el Tesoro tras la confirmación en el fondo el viernes que viene. Pero vamos a continuar ahora repasando lo sucedido en los mercados de capitales, donde también hay expectativa, ¿no, Miguel, en estos últimos días respecto al acuerdo que puede darse finalmente, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China? Exactamente. Hay dos factores que hay que tener en radar en lo que es el frente internacional. Uno es el que vos mencionabas, justamente las negociaciones entre Estados Unidos y China. En estos últimos días empezó a filtrarse algo de información y el mercado está descontando el arribar a un acuerdo antes de fin de mes. Se vienen acercando las posiciones. Exactamente, algunos comentan que ya está bastante avanzado. En mi opinión, el segmento de medidas más complicadas de llegar a un acuerdo tienen que ver con todo lo que es propiedad intelectual. Obviamente que Estados Unidos quiere que China cumpla con el resguardar los derechos de propiedad. Y lo más espinoso y difícil de resolver, ¿no? Exactamente, obviamente eso entra siempre al final del acuerdo, ¿no? Lo que son los temas más complicados de acordar. El otro factor a tener en cuenta es el Brexit, no es un tema nuevo. De hecho, la Unión Europea dio una postergación del vencimiento, ahora el vencimiento es el 12 de abril, pero el Reino Unido el Parlamento en el Reino Unido ya rechazó 3 planes para tener una salida ordenada, de modo que
hoy el escenario más probable es que se llame a una nueva elección o que eventualmente se llegue a convocar un nuevo referéndum, pero para eso la Unión Europea tendría que dar una segunda postergación. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cómo termina la historia, Miguel? Mirá, yo personalmente creo que termina bien, pero no va a ser gratuito para el Reino Unido porque la Unión Europea quiere dar el mensaje a los demás miembros de la zona económica de que ni se les ocurra pensar en una salida. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque ahora respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Y con información de los canales de venta en lo que refiere a seguros, porque un informe de la Asociación Argentina de Productores de Seguros y lo que comenta es que tanto los productores asesores de seguros como los brokers subieron, sí, apenas, pero de una manera consistente respecto de la venta directa y los agentes institutorios en lo que es justamente la llegada al cliente. 2 de cada 3, y este es el dato, pesos de primaje, pasa por un productor asesor de seguros que a partir de este año van a recibir nueva capacitación. ¿Y dónde se hace el foco? En el asesoramiento y en la postventa. Como siempre, preguntar y preguntar para obtener el mejor seguro que usted se merece. Bueno, cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Fabio Rodríguez. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Fabio Rodríguez para analizar las principales noticias económicas de los últimos días. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan tus cosas? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. Muy bien, bueno, en el primer bloque hablábamos sobre el incremento que registró la deuda pública argentina en relación al PBI en el 2018, un incremento de 30 puntos porcentuales en relación al mismo mes del 2017. Bueno, explicábamos, ¿no?, que este incremento en parte responde a la fuerte devaluación que se registró el año pasado, ¿no? Sí, así es. La verdad que es una cifra que ya estaba prácticamente descontada, más o menos el ratio en cómo iba a quedar. La deuda relevante que se toma es menor, porque es la deuda que tenemos con acreedores privados. Yo diría está en un umbral ya de decir, bueno, de luz amarilla, ¿no? A partir de aquí, bueno, hay que imaginar un futuro de cómo se crece, fundamentalmente, para darle sostenibilidad a esa deuda o al repago de esa deuda. Por supuesto, es un desafío importante, parece que ya más para el gobierno que venga, pero lo fundamental es pensar en cómo atender ese endeudamiento con un esquema de crecimiento, ¿no? Que vos estás destacando justamente un aspecto que mencionamos, que es del 86,2%, que es el total, ¿no?, de la deuda pública en relación al PBI. Bueno, hay un porcentaje importante que es el 40% de la deuda pública argentina, que es intrasector público, claro, ¿no?, que es la Administración Pública Nacional con reparticiones del sector público. Así, que eso se supone que el refinanciamiento es más fácil, entonces lo relevante es que se le debe a acreedores privados y en todo caso a organismos multilaterales también, ¿no? Como discutíamos hoy, ¿no?, antes del programa, así entre nosotros, si va a ser necesaria, ¿no?, una reestructuración de la deuda pública argentina. ¿Vos cómo lo ves a esto? A ver, la verdad que no lo sé, es un escenario que está muy abierto. Me parece que estamos en una circunstancia donde estamos bajo un programa monetario y cambiario que no está preparado para tener un escenario binario en lo político o tan dicotómico en lo político. Entonces, las fuerzas que se puedan desatar en los próximos meses o en el trimestre preelectoral, la verdad que no lo sabemos. Ahí hay riesgos que van a ir dependiendo de las encuestas y de lo que pase en el mercado cambiario. Yo diría que ahora se agregó con bastante fuerza lo que pasa en el mundo cada vez más, a partir de declaraciones de Lagarde, donde hace una advertencia de que no hay que esperar demasiadas buenas noticias en el futuro también. Entonces, estamos como atrapados entre esas presiones, pero con un esquema que para contener al dólar tiene sus problemas, que es lo fundamental que se necesita en este momento, dar previsibilidad, dar estabilidad, cierta estabilidad en el mercado cambiario. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, estamos en un programa con el fondo donde no se puede donde se promueve una flotación en un esquema de bandas muy anchas
Y ahí estamos, atrapados en ese esquema, donde el Banco Central anuncia hace poco un esquema para reforzar la dureza monetaria, mínimo en la tasa de interés que se va a pagar en el LELIQ, dando una señal de que no se va a aflojar en este programa de tasas altas y restricción monetaria. El lunes pasado, ¿no? Justamente se anunció, ¿no?, que a lo largo de abril la tasa de política monetaria no va a bajar de 62,5%. Claro, es una ¿no? señal fuerte, una tasa altísima. Yo creo que eso está teniendo cada vez rendimientos decrecientes, cada vez sirve menos, porque eso está en realidad con un ojo está mirando y decir, bueno, le quiero hablar al dólar, pero como al dólar no le puedo hablar o no tengo herramientas, lo hago con este tipo de instrumentos. Me parece que Argentina tiene que seguir insistiendo y planteando que llegado el momento, el fondo le tendría que habilitar mayores dólares de las reservas internacionales con destino a intervención cambiaria, siempre dentro de ciertos límites, siempre con prudencia, pero hay que explicar, hacer docencia, etcétera, que Argentina es un país bimonetario que no está preparado para ir a unas elecciones donde encima el panorama electoral es dicotómico, flotando o con una libre flotación casi como es esta banda. Parece que hay que persistir en eso y bueno, veremos qué resultados se tienen, ¿no? ¿Aguanta, Fabio, la economía argentina con una tasa de 62% 5 o 6 meses más hasta las elecciones? ¿O más? A ver, la economía real está muy mal, Santiago, y me parece que el gobierno ya resignó ese objetivo, el objetivo de producción, de nivel de actividad, te diría, de mejora del mercado laboral, de mejora social, ya lo pasó a un segundo plano en pos de decir, mi único objetivo es llegar sin zozobra cambiaria, sin espiralización en el mercado cambiario. Entonces, no, por supuesto que no aguanta, porque la película que estamos viendo es preocupante. Es una película donde tenés destrucción de empleo, cierre de fábricas, caída de los niveles de actividad, caída de los niveles de ingreso. Entonces me parece que eso hay que irlo mirando y por otro lado, un esquema de tasas tan altas en forma permanente te puede hacer sí un problema este tema de las LELIQ. En el tema de las LELIQ se había dado un paso adelante que eran mejor que las LEBAC, porque era un instrumento que se maneja entre los bancos y el Banco Central. El público no tiene LELIQ. Pero no nos olvidemos que las LELIQ son el respaldo de los plazos fijos que tiene todo el público. Entonces, si agrandamos eso demasiado y a una tasa de devengamiento permanente de estos niveles, bueno, se puede hacer un problema a mediano plazo. Entonces, me parece que sí, lo miraría con cuidado y son cifras que ya van siendo importantes, ¿no? El devengamiento mensual está trepando a los 40.000 millones de pesos por mes que tiene este stock de LELIQ. Para poner alguna magnitud, pensemos que es lo que Buenos Aires no obtiene por la actualización del fondo del conurbano son 25.000 millones de pesos, ¿sí? Y estos son 40.000 millones o más que se devengan mensualmente por LELIQ, ¿no? Como Fabio mencionaba justamente recién para ir terminando, lo notable, ¿no?, de un gobierno que ha tenido que priorizar este año la estabilización por sobre el nivel de actividad económica en un año electoral, ¿no? Sí, a gran diferencia del 2017, un gobierno que producto de la crisis del 2018 tiene que ir a un plan, obviamente, de estabilización con una política fiscal durísima y una política monetaria durísima. Bueno, eso es una combinación anticrecimiento casi por definición. Entonces, bueno, obviamente se pasa a un segundo plano y creo que simplemente este año tendremos el rebotecito del segundo trimestre producto del campo y de la cosecha y después muy pendiente de lo que pase en términos de escenario electoral, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, Fabio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nos vamos yendo con este análisis del economista Fabio Rodríguez. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.